Muy buenos días, mi nombre es John Sebastián Velandia. Soy estudiante de Ingeniería Industrial a distancia. El día de hoy, pues, nuevamente les voy a explicar un poco más sencillo, donde les puedo ilustrar eh, por medio de un mapa conceptual el tema de la revolución industrial. ¿Sí? Como pueden observar aquí, nos dirigimos hacia la prehistoria, que se vive que se puede subdividirse en tres grandes periodos. El primero fue el Paleolítico, aproximadamente 25 millones de años antes de Cristo hasta 10.000 antes de Cristo. Eh, en el otro, en la otra parte podemos observar los mesolíticos, ¿sí? Que fue durante el periodo de los 10.000 antes de Cristo hasta 8.000 antes de Cristo, y los neolíticos, el periodo neolítico, perdón, aproximadamente los 8.000 antes de Cristo hasta los 6.000 antes de Cristo. Y todo esto por acá. Perfecto. Bueno, el paleolítico. Durante este periodo el hombre aprende a tallar utensilios de caza, ¿sí? Como son lanzas, como son cuchillos, como son artefactos caseros, la verdad, por medio del material era piedra o huesos, ¿sí? También los usaban para protección de animales salvajes y para, pues, la caza. Em, Ellos pudieron domesticar el fuego. Ese fue el gran descubrimiento en el periodo paleolítico, que pues hasta el día de hoy seguimos utilizando este recurso, ¿no? Después podemos observar los mesolíticos, el periodo mesolítico. Em, Durante este periodo el hombre sufre la transición de pasar de ser nómada, ¿sí? A ser sedentario. O sea, eso quiere decir que la persona o el ser humano no se la pasa ya pues viajando, no viajando, sino transportándose de un lado a otro para conseguir em, el alimento, sí, sino que ya dicen o descubren la agricultura, sí, entonces comienzan a sembrar, no sé, lenteja, que fue una de las semillas que inicialmente comenzaron a tener como esa idea de sembrar, y pues prácticamente se destacaron en esto. También fueron grandes cazadores. Sus artefactos de caza ya fueron un poco más avanzados, un poco más sofisticados, y, y pues ya digamos que se están como estableciendo en sitios fijos, en zonas fijas. Los neolíticos, este de aquí, em, ya el hombre se establece como un ser más sedentario. Eso quiere decir que em, el hombre ya comienza a generar población, ¿sí? No sé, aproximadamente 50 personas, de 100 personas, dependiendo pues de la forma de pensar en ese momento, ¿no? Ya la agricultura existe, ya tienen mucha más variedad de alimentos, comienzan a domesticar animales como cerdos, cabras, vacas, bueno, y entre otros animales que comenzaron a domesticar. Y, y ya, pues básicamente ellos se enfocaron en eso. Después vamos a nombrar tres grandes ciudades, las cuales tuvieron un desarrollo cultural, ¿sí? Un desarrollo cultural, un desarrollo de raciocinio,
un desarrollo de habilidades también. Entonces, en este momento pues solo vamos a enfocarnos en cuatro ciudades, cuatro principales ciudades que fueron Roma, Grecia, perdón, necesito aquí que me equivoqué, Grecia, Egipto y Mesopotamia. ¿Sí? Roma, bueno, esto lo puse al revés. Mesopotamia es alrededor de los 3000 años antes de Cristo. La civilización mesopotámica se instaló a lo largo del río Tigris y Éufrates. Pasaron por varios procesos de invasiones por persas, babilónicos, eh, entre otras civilizaciones. Em, Esta civilización se destacó gracias a los descubrimientos de un sistema de escritura, ¿sí? También como tuvo grandes invasiones de mucha gente, entonces digámoslo así, era como el mercado, la ciudad del mercado, ¿sí? Entonces comenzaron a crear el dinero, a intercambiar como objetos, bueno, o sea, digamos que llegaban los persas y, no sé, llegaban después los asirios y intercambiaban cosas. Entonces se inventó el dinero en aquella época. También crearon el reloj del sol, un invento que hasta el día de hoy es utilizado por, diría yo, todos. Mm, y también pues, tuvieron el descubrimiento de la rueda y el ladrillo para la construcción de sus viviendas, de sus templos, bueno, infinidad de construcciones que hicieron. Ya después nos vamos a enfocar en Egipto, que fue entre los 3000 antes de Cristo, igual que la Mesopotamia. Allí encontramos unas maravillas de construcciones como fueron las pirámides, que hasta el día de hoy pues es prácticamente un misterio, ¿no? Quizás ya se ha desarrollado el porqué de esas pirámides, pero es algo maravilloso que hayan podido lograr todo ese proceso de construcción sin la tecnología que quizás tenemos en este momento. Em, bueno, ellos también tenían una agricultura avanzada, sí, comenzaron a crear canales, perdón, canales y zanjas en el río Nilo para poder regar, para poder eh, usar esta agua de riego en en sus granjas, en sus cultivos. ¿Sí? También tenían conocimientos en medicina, que en ese tiempo pues la gente moría prácticamente de enfermedades que no, no se tenían la cura. Digámoslo así, ellos como que comenzaron a investigar la medicina natural, plantas, hojas, bueno, no tengo ese dato en este momento. Bueno, ya nos enfocamos en Grecia. Grecia, por decirlo así, fueron aquellas personas que le pusieron lógica a las cosas, ¿sí? Le pusieron una lógica, comenzaron a hacer bastantes razón, con un raciocinio bastante elevado, ¿sí? Un coeficiente intelectual elevado, ya que pues fueron unos sabios profesores, fueron científicos, filósofos, matemáticos, geógrafos y bueno, abogados implantaron leyes para que su ciudad fuera muchísimo más organizada. Em, y ya. Y también sus construcciones fueron algo innovadores también en ese tiempo. Son cosas eh, gigantes, grandísimas. Para la época era algo asombroso.
continuamos con Roma, que se dice que comenzó a desarrollarse aproximadamente desde los 730 años antes de Cristo. Eh, pues se destacó básicamente por sus grandes construcciones de ingeniería, arquitectura, de ingeniería, sí. También se destacó por su arquitectura y también como en Grecia implementaron leyes para, para poder eh, tener como ser más organizados y tener como una cultura más organizada. Eh, bueno, una de sus grandes eh, estructuras o construcciones fueron calzadas, puentes, acueductos, alcantarillados, templos, coliseos y teatros. Yo tuve la oportunidad de estar en Roma, sí, y en Grecia. Y la verdad, uno se transporta, digamos que a esa época, sí. Es algo muy, muy, muy chévere de vivir. Em, bueno, ya aquí digamos que termina todo el tema de la prehistoria e historia de la, pues, de la revolución industrial. ¿Sí? Em, ya aquí nos vamos a enfocar ya en, en qué año ocurrió la primera revolución industrial, em, qué fue lo que tuvo ese auge para que se llamara así y qué países fueron primordiales para el desarrollo de la economía, de la cultura, el desarrollo de nuevos inventos, ¿sí? Eh, y pues nada, comencemos. La primera revolución industrial, eh, aproximadamente en el año 1760 y 1860 se cierra este ciclo. Eh, el primer país que ocurrió esta revolución industrial fue Inglaterra, seguidos del continente europeo y Estados Unidos. Mm, ¿Por qué Inglaterra? Porque en Inglaterra se inventó el primer ferrocarril, ¿sí? La máquina a vapor. Entonces, pues, ellos ya usaban el carbón como materia prima para el funcionamiento de esto. Entonces, en este tiempo, la gente comenzaba a explotar esos recursos naturales para el beneficio del ser humano, ¿sí? Eh, y enriquecerse, básicamente. Bueno, los inventos que se desarrollaron en esa época fueron la máquina de vapor, el ferrocarril, los botes a vapor, alumbrado a gas, industrias textiles y maquinismo. El maquinismo es todo lo que tiene que ver con artefactos mecánicos, por decirlo así. ¿Sí? Voy a parar, perdón, voy a parar aquí en este momento y ya continuamos con el siguiente video.